Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este programa de pláticas especializadas que hemos preparado. Bueno, pues el día de ayer nos acompañaron con la plática de cumplimiento corporativo. Hoy toca el espacio a mi socia Vanessa Ochoa del área fiscal, en donde, bueno, pues nos va a estar platicando del impacto de la fiscalización que hoy por hoy pues es más electrónica, más digitalizada. Y bueno, pues algunas mejores prácticas por ahí que nos pueda ella compartir. Pues les pedimos por favor que las preguntas que tengan, por favor las hagan por el espacio ahí que tienen para hacerlo y vamos a darnos oportunidad al final que Vanessa pues nos apoye con las respuestas de aquellas dudas que que puedan ustedes tener. Pues sin más preámbulo, le dejo aquí el micrófono a Vanessa Ochoa. Vanessa, bienvenida. Gracias. Hola, muy buenos días. Gracias, Yadira, y gracias a todos por acompañarnos en este día y darse el espacio, pues, para poder informarse sobre lo que les hemos preparado, que como comentaba Yadira, pues ha sido un programa diseñado para temas muy concretos y muy especializados, pensando, pues, en las necesidades que tienen actualmente nuestros clientes y en general los contribuyentes. Y en este día, pues toca el tema relacionado con el impacto de la fiscalización que se tiene actualmente por parte de la autoridad. Y pues que como sabemos no es algo nuevo, es algo que ya, pues ahora sí que desde hace ya varios años ha venido en aumento y que también conocemos que pues este año en particular, 2026, no hay una reforma a los impuestos como tal, no hay un impuesto nuevo, no hay un incremento a los impuestos. Sí sabemos que hay ciertas atribuciones adicionales para la autoridad en donde nos pueden estar vigilando o revisando ya de manera especializada ciertos puntos a través de facultades que le da la autoridad para determinar la comprobación de documentos que le llamamos como tal ya falsos y que pues pueden tener unas implicaciones no solamente económicas para las empresas, sino que pues como ya lo comentamos ayer también en el capítulo de los temas legales y corporativos, también hay temas pues penales que pueden alcanzar pues a las empresas, a sus representantes o a quienes estén involucrados en este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, pues bueno, partiendo de los retos y las oportunidades que tenemos ante esta nueva fiscalización y ante esta nueva forma en que la autoridad ya desde hace varios años se ha venido comunicando con nosotros a través de los medios electrónicos, pues lo primero yo creo que para todos es reconocer realmente qué es lo que ha venido cambiando en este tiempo, ¿no? Entonces, pues como sabemos, ha habido una evolución de la autoridad hacia un caminar 100% fiscal. Y esa fiscalización o ese cambio que ha habido principalmente ha emanado del cumplimiento pues, que ha exigido a los contribuyentes de la emisión de los CFDIs y de sus complementos. Entonces, esos CFDIs y sus complementos, voy a decir, ha sido la columna vertebral de toda esta fiscalización, porque a través de ellos la autoridad pues se ha hecho de información, de bases de datos, y hemos visto cómo poco a poco ha ido avanzando. A lo mejor en un inicio era de repente un mensajito, un correíto, pero cada vez se va poniendo esto más serio, ¿no? Entonces, eh, pues de antemano yo creo que para todos es claro y si no, pues yo creo que sí es momento también de reponernos aquí en la mesa el tema de que siempre que hay un acto de molestia de la autoridad, ya sea a través de una invitación o de algo formal, principalmente emana de estos FDIs y de que siempre debe de haber, o normalmente es porque hay algún error o alguna inconsistencia. Otro de los temas también que está ahí presente y que a lo mejor todavía no le hemos dado tanto peso y que hoy pues sin ser un tema nuevo también lo vamos a retomar es el tema de la contabilidad electrónica y bueno, del prellenado de la información que también la autoridad se ha llenado de bases de datos para en función de eso empezar a hacer los cruces electrónicos. Y bueno, esa evolución en donde la autoridad
cada vez más va teniendo información y nos va precisando ciertas cosas que ella toma como inconsistencias o como datos raros, omisos, erróneos, pues cada vez ha llevado esto a un tema de una fiscalización de alguna manera pues preventiva también, porque nosotros nos hemos sumado a esa parte de autorrevisarnos y automatizar cada vez más la operación de la empresa, ¿no? Entonces, principalmente el tema del cambio pues radica en ese modelo de fiscalización al 100% digital. Y los retos que actualmente pues se tienen, ahora sí que como contribuyentes, principalmente pues es que la autoridad cada vez detecta mayores inconsistencias. Antes pasábamos de decir, bueno, los ingresos facturados, nada más nos mandaba los correos de tengo tanto, tienes tanto facturado en los FDIs y tienes esto declarado. Y hasta ahí quedaba, ¿no? Pero cada vez hemos visto que vamos avanzando más y más y ahora nos detectan temas del IVA y ya nos mandan correos que si somos arrendadores que no tienen las cuentas prediales y ya nos mandan correos de que no tenemos cumplimiento de REPS o tenemos proveedores que no están cumpliendo con el REPS y entonces vemos cómo vamos avanzando y avanzando cada año, como que la autoridad también va sintiéndose más cómoda con la información que tiene y con estarnos pidiendo. Y ante eso, pues existe por ahí la presencia de las revisiones electrónicas en el radar. Y lo decimos así porque esas revisiones electrónicas que la autoridad tiene la facultad de ejercerlas de manera, eh, pues ahora sí que autoritaria, con todo un esquema que está segmentado todo en el código fiscal y que tiene pues un soporte como una revisión formal con consecuencias formales y ya no de una sola invitación. Ha estado presente desde hace muchos años, pero no ha llegado. Entonces, para nosotros es muy importante darles a conocer esta información que, lo reitero, aunque no es nueva, sí es un preámbulo para podernos prevenir de todo lo puede la autoridad ejercer a través de esos cruces y esa información que hoy por hoy ya tiene y que al final del día también en este nuevo comienzo de año, pues siempre es ese nuevo inicio, ¿no? Entonces ahorita estamos cerrando enero, pero con estos cierres, pues sí podemos hacer uso de la información que hoy por hoy conocemos, que detectamos, que está inconsistente y que a partir de aquí podemos, pues ahora sí que empezar a cuidar la parte de todo el tema de control de datos hacia enfrente y también ver en retrospectiva qué podemos o qué debemos corregir, ¿no? Entonces, creo que el tema aquí, eso es lo toral. Y bueno, en hablando de los temas de información, pues luego llega, o sea, nos llegan correos, nos llegan mensajes a veces hasta el celular, llegan temas a través del buzón tributario. Y tenemos que entender que hoy por hoy la autoridad todo lo está manejando y bueno, ella ha sido también clara en ese sentido. Toda la información se maneja a través de algoritmos que básicamente son pues sistemas que se usan, bases de datos que hoy por hoy la autoridad usa de diferentes tipos y que a través de ellas pues se hace esos cruces, ¿no? ¿Para qué? Para detectar inconsistencias y esas inconsistencias también debemos de tener la claridad de que dependiendo del tipo de consistencias, nos van situando en cierto grado de contribuyente de riesgo. Entonces, ahorita lo vamos a revisar, hay temas de vigilancia de cumplimiento, hay temas de vigilancia profunda, está el tema de la revisión electrónica que comentaba hace un rato y que está soportada en el Código Fiscal y que pues que la autoridad puede ahora sí que ejercer actos de autoridad a través de esto y pues están las auditorías pues comunes que conocemos y se suma la revisión ahorita de los comprobantes también que ya conocemos, ¿no? Entonces, todo esto se hace a través de esos cruces donde la autoridad nos va situando en qué nivel de riesgo de contribuyentes somos y a través de eso, pues empiezan a hacer diferentes tipos de notificaciones
las que nos empiezan a llegar. Ahora, ¿de dónde se alimenta la autoridad para todas esas, hacerse llegar de toda esa información y que nos empiecen a mandar de una y de otra parte información? Ah, bueno, pues las fuentes de información hoy por hoy son esos cruces de los FDIs que como tal, la autoridad se allega, ya sean los propios o los de terceros en donde nosotros estamos involucrados, la información que llega a través del sistema bancario, las declaraciones que sean, que nosotros presentemos o de terceros. Hay información también externa que también hoy por hoy empieza a cruzarse como el IMSS, como la aduana, como las declaraciones informativas de los notarios, en donde también se ven vinculadas operaciones que celebramos y que le llegan a alzar a través de ellos. Y los patrones también, perdón, de gastos que se hacen, o sea, en ese entendido, personas que no tienen ingresos, pero que sí gastan, o que gastan más de lo que se declara como un ingreso. Entonces, hay una serie de comportamientos que van marcando esos focos para la autoridad y entonces nos va poniendo en el semáforo que nos corresponda o en el color de semáforo que nos corresponda. Dentro de esos semáforos, actualmente, ¿cuáles son los principales semáforos que tenemos o que conocemos o que nos llegan, ¿no? Bueno, tenemos dos tipos de revisiones que son las más comunes al día de hoy. Tenemos la vigilancia de cumplimiento y tenemos la vigilancia profunda. Básicamente la vigilancia de cumplimiento, la misma autoridad dice, oye, esto es preventivo, son cruces que se hacen automáticos, son avisos generales y esta empresa, una empresa que está aquí, que le llega a esto, está catalogada como una empresa de riesgo bajo. Por ejemplo, ¿cuál? Ah, bueno, pues a lo mejor la empresa que se le venció la declaración como a todos el día 17, pero que se tomó los días extras y de repente llega por ahí el día 18 un correo donde dice, se detectó que no se han presentado las contribuciones de estos impuestos, ¿no? Los impuestos ordinarios del mes, pero al final del día yo digo, ah, bueno, yo tengo hasta el día 19 con los días extras para poder presentar mi declaración. Entonces, el mismo sistema te dice, no presentaste esto, pero al final del día no hay un riesgo, vamos a decir, como tal, porque yo sé que a lo mejor ya me tomé el día extra o incluso a lo mejor sí se me venció un día, pero ya lo pagué y estamos bien. Diferente es de la vigilancia profunda, que la vigilancia profunda es un tema en donde hay una investigación, un análisis, una revisión detallada de la información y que esta sí es de alto impacto o de alto riesgo. ¿Por qué? Porque ya me empiezan a revisar esta parte que decíamos, ¿no? Oye, es que yo veo que tu declaración anual tienes ingresos de 5, pero yo veo que tus CFDIs en el ejercicio fueron de 9. Oye, es que yo veo que tus gastos ascienden a 100,000 pesos en la declaración anual, pero yo veo CFDI de ingresos que te emitieron proveedores solamente por 70. Entonces, ya no es nada más algo de, oye, no cumpliste, sino a lo mejor cumpliste, pero la información que tienes realmente no me está coincidiendo. Entonces, ahí es donde radica la diferencia de una y otra, ¿no? Porque en la profunda, pues ya realmente, aunque se hace a través de algoritmos y temas digitales, finalmente ya está arrojando información donde te está situando en una condición diferente, no nada más del no haber cumplido. Entonces, pues lo primero aquí es comentarles que como asesores y pues como sus principales pues asesores, nuestro deber es decir que cualquier información que les llegue o cualquier acto, así sea de una invitación, es necesaria que se conteste, ¿no? Ahorita sabemos también y tenemos algunos antecedentes de que de repente llega una carta de invitación y ahí la dejas y dices, ah, no, ya sé por qué fue, es porque no cancelé tal factura, por eso no dio, pero no se informa, no se hace una acción de cancelar y entonces eso sí ha llevado a clientes o a contribuyentes incluso a temas de suspensión de sellos. Entonces,
Eh, pues hoy por hoy, por esto mismo, la autoridad no ha ejercido o no ha hecho algo más en nuestro análisis de actuar con más formalidad y de poder, voy a decir, también hacer uso a lo mejor de su recurso, de tener que entrar a un tema de formalidad y de pleito, a lo mejor hasta con el cliente de contestar y todo formal, porque ha sido para ella pues también muy benéfico el yo mando la carta de invitación, yo mando el correo electrónico y el contribuyente solo se autorrevisa y se corrige porque yo ya sé que, o porque el contribuyente ya sabe que si eso no pasa, yo le puedo cerrar el sello, yo le puedo suspender el sello. Entonces, en el caso de las empresas también, por ejemplo, pues que tienen certificación de IVA y EPS, pues también es un tema delicado, ¿no? Entonces, cualquier cosa que esté como pues como una alerta siempre la estamos vigilando. Entonces aquí el tema, pues, o la invitación es que si cada tema que venga acompañado de esto, pues no se deje ahí en la bandeja del correo, ¿no? Si es un tema, si es que hay que aclarar, pues hay que aclarar, y si es que hay que corregir, pues también hay que revisar el impacto, porque realmente el ir dejando, incluso puede ser que el que te tengan como un tema de vigilancia, de cumplimiento y no se conteste o no se dé un seguimiento, incluso te puede llevar a que te vayan, ahora sí que te vayan llevando al siguiente nivel, ¿no? Dependiendo de eso. Y bueno, en el tema del cumplimiento automático, principalmente, ¿qué es lo que se revisa? Lo que comentaba ya hace un momento, ¿no? La presentación de declaraciones, el pago oportuno de las mismas, si hay alguna inconsistencia en algún CFDI, pero pues no mayor, ¿no? Por ejemplo, esto que comentaba hace un rato, oye, no le estamos poniendo el número de predial a la cuenta, al CFDI que es del arrendamiento, o de repente como que, no me coincide el método, o sea, me pusiste a lo mejor que era un PUE, pero no le pusiste método de pago. De ese tipo de inconsistencias u omisiones, pero no hay un análisis mayor. Cuando estamos hablando de un análisis de vigilancia profunda, pues aquí sí hay un análisis, ahora sí que a mayor nivel. ¿Y esta información de dónde viene o de dónde emana? Bueno, esta información también no nada más de los FDI, sino también de la información que llega de los bancos, de la información incluso que a lo mejor nosotros en algún momento contestamos o presentamos para algo a través del buzón tributario. Entonces, la autoridad ahora sí que se apega de la información que hay y a partir de ahí hace sus análisis. Y aquí lo importante de pues poder contestar o poder dar un seguimiento oportuno es lo que les decía hace un rato, ¿no? El análisis de esta información de los temas de vigilancia profunda incluso puede dar pie a una antesala para una auditoría, para una revisión electrónica o para determinación de créditos fiscales. Entonces, es importante sí poder aclarar cualquier discrepancia o cualquier situación que la autoridad detecte para no entrar en otro nivel del semáforo, ¿no? Entonces, también aquí les podemos mostrar cómo esto ha ido en aumento. Estas gráficas que estamos viendo son gráficas que están publicadas en la propia página del SAT, dentro de, ahora sí que de sus parámetros también de transparencia y de cómo han avanzado. Esta primera gráfica que estamos viendo es los actos por medio de contactos que la autoridad ha hecho en materia de vigilancia y cumplimiento. Entonces, estos actos, pues si ustedes ven abajo, se trata de los bloqueos que han hecho en cuanto a sellos, los requerimientos formales, los mensajes de celular, los requerimientos a entidades federativas, los mensajes que mandan, los temas de buzón tributario. Estos, es decir, los millones de actos que han hecho de te mando un correo, te mando un mensaje, te mando un requerimiento porque no mandaste tal declaración. Entonces, estos son de vigilancia y cumplimiento, los que hablábamos, digamos, del primer nivel, ¿no? Y estos, pues como vemos, pues han ido creciendo, ¿no? Principalmente aquí
de lo que observamos, pues ahora sí que el que se lleva la corona es el correo electrónico, el que sigue llegando ahí de estoy detectando que no está esto, que mandaste mal esto o que no lo has mandado. Aquí cabe aclarar también que para 2025 el corte que está hecho a la fecha es a noviembre de 2025, entonces digamos que le falta ahí un pedacito a las barras del 2025, pero pues no es muy diferente de lo que vemos en incrementos. Si nos vamos a eso, a ese mismo análisis, pero ahora sí a los de vigilancia profunda, vemos cómo en 2025 sí hay un incremento sustancial respecto a la vigilancia de cumplimiento, como que la vigilancia de cumplimiento se ha mantenido, vamos a decir, estable por lo menos los últimos dos ejercicios, pero en materia de la vigilancia profunda, si revisan, o sea, ahí sí ha ido en un aumento pues muy claro y también, ¿no? O sea, lo que se lleva ahí, pues la corona son los temas de los correos electrónicos, que son los que ahorita, pues por lo menos en 2025 casi llegaron a 18 millones de actos que llegaron solamente por el tema del correo electrónico, nos le sumamos los demás, pero al final del día, pues vemos cómo es la tendencia y cómo va a seguir, ¿no? O sea, esto ya no es algo que vaya, pues que vaya a parar o que vaya a retroceder, porque básicamente es la fórmula de recaudación más barata que pueda tener la autoridad en este momento. Y en temas de recaudación, lo que vimos anteriormente, las barras fueron las barras relacionadas con los actos como tal. Sin embargo, estos que estamos viendo actualmente son los millones de pesos que recabaron a través de esos actos de autoridad, que básicamente fue por la vigilancia de cumplimiento. Se recaudaron arriba en este año 2025 de 140.000 millones de pesos. Entonces, y a través del tema de la vigilancia profunda, se recaudaron en 2025, pues debe de ser también arribita de 100 millones, 100.000, perdón, millones de pesos, porque falta diciembre, ¿no? Entonces, pues esto nos lleva a esa claridad que hemos venido pues sosteniendo. Realmente la autoridad no ocupa ejercer o incrementar impuestos adicionales cuando los que ya hay, solamente con, ahora sí que como decimos en el árbol, apretar poquito la tuerca, con eso empezamos a poder recargar más, pues ahora sí que las aras de la autoridad, ¿no? Me voy a regresar nada más aquí, para comentar cuáles son las principales inconsistencias que actualmente estamos viendo en ese tipo de actos, ya sea de vigilancia profunda o de cumplimiento, que principalmente son en los de vigilancia profunda. Hoy por hoy, ¿cuáles son? En materia de ISR, lo principal es que estamos viendo los cruces que hay entre los ingresos acumulados y los ingresos que se están, o los ingresos que están acumulando, perdón, y el ingreso que está determinado en función de los CFDIs que se hayan emitido. Entonces, pues aquí es importante recordar incluso que ahorita para 2025 tenemos hasta el 31 de marzo, en el caso de las personas morales, para hacer cualquier corrección, cancelación que se tenga que hacer, alguna sustitución, y que es importante pues realizarla, ¿no? De otra manera, pues está el tema ahí de las multas por hacerlo fuera de tiempo, incluso hay ocasiones que ni siquiera el sistema te deja, ahora sí que hacer cancelaciones previas al periodo que quieras, que estamos en corriente, ¿no? En el tema del IVA es uno de los temas que nos parecen más delicados porque hoy por hoy, bueno, sabemos que el IVA lo determinamos de manera mensual, ¿no? Y hoy por hoy el prellenado que nos da la autoridad para estar mandando los IVAs mensuales está en función de lo que ellos ya tienen determinado de un CFDI emitido como PUE y un complemento de pago en donde nos determinan, pues ahora sí queda un IVA que se pagó en el periodo que se está determinando, ¿no?
Sin embargo, vemos que la mayoría de las empresas, pues como que al final del día dicen, ah, bueno, sí, no me coincide porque me faltó que me manden el complemento, ah, sí, no me coincide porque pagué este CFDI que era PUE, pero era de otro mes. Y entonces, pues los argumentos, el por qué no nos coinciden, pueden ser como válidos, pero la realidad es que de fondo hay un error en esos CFDIs y en esas declaraciones que en un intento de la autoridad por recabar o por querer a través del IVA determinar unas diferencias, pues hoy por hoy con un clic lo pueden hacer, porque al final del día cualquier diferencia o discrepancia que nos sale en ese prellenado, incluso sin eso, sin considerar siquiera que nos llegue un acto de molestia o que nos llegue una invitación, un correo, hoy por hoy, el que no me cuadre, voy a decirlo así, el IVA acreditable que tengo en mi pago referenciado con lo que yo determino, pues debe de provenir realmente de un error en algún CFDI, perdón, o algún complemento de pago. Entonces, sí es muy importante ahí también, pues, establecer los controles que tengan que llevar a cabo de manera interna para que la parte operativa funcione a la par de esta parte, de este lado fiscal, donde la autoridad pues cada vez pues se pone más estricta, ¿no? En los controles y que pues como les comento hoy por hoy, con un clic puede decir, ah, ok, de acuerdo a mis registros, tú iba a pagar, no es eso que tú pagaste, es tanto. O incluso me atrevería a decir a las empresas que solicitan saldos a favor, el saldo que tú solicitaste no procedía, entonces de lo que te regresé me debes. Entonces, sí es muy importante pues tratar de alinearnos a lo que hoy por hoy la autoridad nos está detectando, principalmente porque en la mayoría de los casos esas inconsistencias sí emanan de un error en el CFDI de forma, ¿no? Entonces es muy lógico a veces pues que la computadora mande eso porque hay algo que no, pues que no está haciendo clic con lo que debería de ser. Pero entonces, pues la tarea de todas las empresas en este momento es detectar cuáles son esas inconsistencias y pues atacarlas de raíz. En el tema de las retenciones, lo que hemos observado es pues principalmente donde la autoridad nos notifica omisiones y esas omisiones en el caso con los proveedores principalmente vienen de que se hacen pagos de facturas de meses pasados y la autoridad pues ahora sí que quiere percibir esas retenciones en el mes en el que tenga la fecha del CFDI con ese PUE o bien con ese complemento de pago. Entonces, si no hay un complemento de pago, si no hay un PUE en el mes correspondiente, van a votar esas inconsistencias. Y el tema aquí es que, pues a veces el contribuyente dice, ah, sí, pero es que yo te pagué en un mes de más y en el otro mes por eso te está dando diferencia a cargo. Sí, o sea, en la realidad eso es lo que pasa, pero la autoridad no está detectando los meses que les pago de más, la autoridad solamente me está detectando los meses que no le pago. Entonces, es muy importante también ahí que lleven ese control con los proveedores y en el caso de las nóminas, con los timbrados. O sea, los timbrados deberían de coincidir siempre con lo que pagan. Si no coinciden, pues quiere decir o que la fecha del timbrado, de pago en el timbrado está incorrecta o hay algo más ahí que tengan que revisar, ¿no? Y también ha estado llegando en algunos contribuyentes cartas invitaciones por retenciones en los acreditamientos de las personas físicas del ISR. Entonces, pues ahí igual revisar que lo que se está acreditando en la declaración anual de las personas físicas sea congruente con lo que hay en los CFDIs que se hayan emitido. Y finalmente ahí en las inconsistencias, pues estamos señalando algunas otras que de repente han estado llegando, como que llegan cartas de invitación donde nos aclaran que tenemos proveedores de REPSE
que no tienen ya la certificación como tal o que la perdieron. La autoridad no aclara qué proveedor a veces, o sea, solamente te dice, oye, tienes REPSE y no tienes el cumplimiento. Entonces ahí hay que recordar también que hay un cumplimiento específico para esos proveedores y que hoy por hoy ya hay portales donde se puede revisar esa información de quiénes son los proveedores que tienen REPSE, si nos están declarando a partir de qué año. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto es, o el mensaje para ustedes es, si hay herramientas que hoy por hoy la autoridad incluso ya está poniendo a la mano de todos para revisarse o para autorrevisarse, hay que usarlas de manera preventiva porque, digo, teniendo el problema encima, finalmente se va a tener que utilizar, o sea, van a tener que utilizar, pero ya con un tiempo y con un plazo corriendo. Entonces aquí creo que la importancia o el mensaje es poder empezar a autocorregirnos, autorrevisarnos y poner los controles internos que cada empresa requiera, ¿no? Bueno, entonces, hace un ratito hablábamos que estos actos que ya platicábamos de vigilancia profunda, vigilancia de cumplimiento, pues son esas invitaciones que son amigables y que nosotros todavía tenemos oportunidad de poder contestarlas sin un plazo específico, pero que bueno, la recomendación es siempre contestarlas y lo más pronto que se pueda. Sin embargo, no hay esa formalidad de cumplir plazos, de un procedimiento como tal, ¿no? La mayoría las contestamos a través del portal del contribuyente y pues bueno, la mayoría también de ellas recibimos una contestación automática donde nos dice, ok, te doy por recibido. Eso no me quita mis facultades de comprobación, dice la autoridad, yo te voy a poder seguir revisando, entonces si me debes algo, págamelo o aclaro. Y ahí queda, ¿no? El famoso cerrado exitoso. Pero bueno, hay que también recordar, y lo que les decía en el inicio de esta charla, es que tenemos por ahí una revisión electrónica que nos ha venido ahí rondando y pues que ahí está, pero nunca la hemos visto en acción. Entonces, esta revisión electrónica nació desde el 2014, de la reforma de 2014, y esta revisión pues básicamente es una revisión donde la autoridad se allega de información de propia del contribuyente, de terceros, y no hay una revisión física. Hay una resolución provisional que incluso puede ir acompañada de una preliquidación, es decir, la autoridad te manda a través del buzón tributario, oye, me debes 1 millón de pesos de IVA. Esa preliquidación o esa revisión pues, tiene un plazo, digo, tiene un procedimiento, ¿no? Un procedimiento específico, pero digamos que el primer plazo es, contribuyente, tienes 15 días para contestarme. Entonces, es ahí donde les comentaba hace un rato, ¿no? Bueno, si yo ahorita me empiezo a corregir para enfrente y autocorregir lo que ya sé que traigo mal, pues igual me puede llegar la revisión, pero ya estoy en ese proceso. Pero si yo me espero a que me empiece, a que llegue esto, pues va a ser imposible en 15 días querer armar toda la historia y querer armar todo el rompecabezas. Entonces, por esa situación, pues es que ahorita estamos trayendo estos temas a la mesa y pues que se puedan sensibilizar cada uno en sus empresas cuál es la parte de la que adolece para que a través de eso se empiece a trabajar de manera preventiva. En este tipo de revisiones también cabe aclarar que dentro de los procedimientos que se establecen, la autoridad no nada más puede pedirles información a ustedes a través de esa revisión que se hace, que relativamente es rápida porque todo el proceso se tiene que cerrar máximo en 6 meses o en el caso que haya temas con comercio exterior y que se pida información internacional, puede durar hasta 2 años la revisión, pero realmente es una revisión rápida, digamos, está situada en todo el esquema de cómo se lleva a cabo en el artículo 53B del código. Y pues bueno, esta revisión al final del día puede hacer también que le pidan no nada más información al contribuyente, sino que se hace información a través de terceros. Entonces, pues sí es
una información o una revisión que se torna delicada, porque, bueno, en esas revisiones, ¿de qué se hace la autoridad para empezar a, pues ahora sí que a armar su esquema de dónde le llega información para encontrar algo en donde diga, ah, bueno, por esta razón, ahí va mi revisión electrónica. Ah, bueno, pues ese es por información que nosotros a lo mejor le enviamos previamente a través del buzón tributario, por padrones o registros que ellos tienen, o sea, llámese, no sé, avisos, que están, avisos del SAT, pues, o sea, que en algún padrón que estemos, no sé, que tengamos a lo mejor una alta ante el IMSS, pero nunca pagamos impuestos, a través de los CFDIs, a través de las autoridades diferentes del SAT, como que, ah, bueno, pues a lo mejor pagamos IMSS y el IMSS les dice, oye, yo tengo a este contribuyente o el Infonavit, yo lo tengo, pero resulta que el SAT no lo, o sea, el SAT no recibe nada de ese contribuyente, ¿no? Entonces, también de ahí se hace de información del sistema financiero. Oye, tengo depósitos y depósitos, pero resulta que no tengo acá ningún ingreso que estoy declarando, o los depósitos son mayores a los ingresos que yo estoy declarando. Entonces, todo ese tipo de situaciones me llevan a esa revisión. Y bueno, aquí marco con rojo el tema de la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque el tema de la contabilidad electrónica también ha sido un tema que en su momento cuando salió, pues la realidad fue que a todos nos preocupó todo lo que nos marcaba el código y el reglamento que teníamos que cumplir, pero en los hechos se ha ido, o sea, ese impacto, voy a decir, de aquel entonces a lo mejor perdió un poco el valor en el sentido de que, bueno, cumplimos con mandar el catálogo de cuentas, cumplimos con mandar la balanza electrónica cada mes y la balanza número 3 cuando hago la declaración anual, pero hay muchos contribuyentes que en los hechos esa balanza electrónica o esa contabilidad electrónica ya no ha tenido un mantenimiento o un seguimiento con realmente todo lo que tiene que cumplir. Y bueno, esto se liga con la revisión de electrónica porque esa contabilidad electrónica me la pueden pedir a través de esa revisión electrónica. O sea, hoy por hoy la autoridad me puede decir, mándame todas tus pólizas con un clic porque parte de lo que tengo que tener son todo en XML. Entonces, ¿qué son los principales focos que nosotros vemos en el tema de la contabilidad electrónica que hoy por hoy les podríamos compartir para empezar a, pues ahora sí que revisar y prepararse ante estas revisiones que pueden estar presentes en cualquier momento? Bueno, lo primero es la revisión de su catálogo de cuentas. Recordemos que hay un catálogo de, o sea, cada empresa tiene su catálogo de cuentas de acuerdo a sus sistemas, pero paralelamente está el catálogo de cuentas que nos proporciona el SAT a través de sus anexos. Entonces, eh, a veces vemos que, bueno, ahí se van abriendo cuentas contables en el sistema y nunca nadie le asignó un número de catálogo de cuentas del SAT, del anexo 20. Nadie se le asignó eso. O se le asignó un número que es el que traía el cliente anterior y bueno, yo seguí la misma dinámica y le agregué el del cliente anterior. Pero resulta que el del cliente anterior decía que era clientes, partes relacionadas. Y entonces, pues si yo estoy mandando esto y no estoy mandando temas de precios de transferencia o no me coinciden, pues se abre un foco rojo, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con la revisión del catálogo de cuentas ligado con el catálogo que el SAT te provee, pues la recomendación es revisa las cuentas y revisa que sea congruente lo que están mandando con lo que el SAT tiene en sus catálogos también. Otra cosa, relacionar todos los FDIs correspondientes con las pólizas. Entonces, nos encontramos a veces empresas que dicen, ah, no, es que la nómina es que tengo miles de empleados. Tengo miles de empleados y no, ni modo de matar, ni modo de subir todo. Pues sí entendemos a veces la parte impráctica, a lo mejor, o de volumen, pero eso es lo que dice la regla. Todos los FDI se tienen que relacionar en la póliza correspondiente. La segmentación de las operaciones con partes relacionadas y que eso se liga con el tema de precios de transferencia. Entonces,
Recordemos que a partir de ya hace un par de años, el tema de precios de transferencia tiene una declaración informativa que se manda en el mes de mayo, mes con mes, que es el anexo 9 del DIM, y que sí tiene una congruencia con lo que pasa en la balanza. Entonces, de repente pasa que, bueno, decimos que no tenemos estudio de precios, pero en la balanza sí tenemos cuentas ligadas con partes relacionadas. Entonces, o tenemos o no tenemos, porque entonces sí, esas cosas son las que empiezan a hacer cortocircuito en esos cruces y en esos análisis que comentaba hace un momento, ¿no? En el tema de los ingresos si los vemos, hay ingresos que dicen, no, ingresos exentos, ingresos a tasa general, ingresos de exportación. Y entonces nos vamos a la gama y hay muchos ingresos en el catálogo que nos da el SAT, pero a veces nosotros todo lo metemos en uno solo. Entonces, si el SAT quiere sacar actos grabados o por tipo de ingreso, bueno, pues hoy por hoy tiene las herramientas para hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿está correcto como lo tenemos? Y si no está correcto, bueno, pues entonces, ¿qué hay que hacer para corregirlo, no? Otro punto también importante y trascendente son en el tema, sobre todo las empresas que cuentan con certificación de IVA y EPS. En las cuentas de orden que tiene el catálogo de cuentas, existen las cuentas relacionadas con el IVA de los créditos sobre los inventarios y sobre el crédito sobre los activos fijos. Entonces, estas cuentas, algunas empresas las llevan, otras empresas pues no le dan como un seguimiento pues ahora sí como tan intensivo como lo demás, ¿no? Como a lo mejor un banco que dice, no, ahí sí voy, meto, saco, pero en esta donde dicen, bueno, a ver qué me pasa el departamento de comercio, bueno, a ver qué, si pongo ahí el dato que tengo de los pedimentos del mes. Entonces, realmente esas cuentas son igual de importantes que las otras, sobre todo a la luz de lo que hoy por hoy está pasando en los temas de comercio exterior. Digo, Yadira Bambú va a estar el jueves comentando ahora sí que lo que hay en materia de comercio exterior, pero pues de entrada sí vemos un incremento, así como veíamos en las barras, cómo se va el 2025 para arriba en la vigilancia profunda. Si nos vamos a las barras, y creo que Yadira lo tocará en su momento con mayor precisión, pero los temas de comercio han ido cada vez más en aumento y en aumento. Entonces, ya no podemos ver aislado los temas de una práctica o de un departamento interno de otro, ¿no? Todo se conjuga. Otra de las cosas también que nos señala por ahí el reglamento del ISR de qué es lo que debe de contener la contabilidad, nos habla de los estados financieros y bueno, a lo mejor para nosotros siempre lo más común es ver estados de posición financiera, estados de resultados y balanza, ¿no? Porque eso es lo que ocupamos en el día a día para hacer los impuestos, para mandar la balanza electrónica, para hacer la declaración anual. Sin embargo, el propio reglamento nos establece también que se requiere tener estado de variaciones en el capital contable y estado de origen y aplicación de recursos, es decir, el de flujo, como parte de la información de la contabilidad. Entonces, si la autoridad tiene la autonomía para pedirnos la contabilidad electrónica, pues tiene la facultad para pedirnos cualquiera de estas cosas que estamos mencionando u otras que están ahí. Digo, a lo mejor aquí estamos plasmando las que nos parecieron de mayor trascendencia, pero es importante pues que revisen realmente, incluso si sus sistemas les dan esta información, porque puede ser que el sistema no esté configurado, pero bueno, lo configuro y empezamos a trabajar en que se arroje esa información, pero de repente sí nos hemos topado con sistemas de RP sobre todo que no están preparados para esta información y pues bueno, el que tu sistema no esté preparado, pero para ejercer esto, no nos va a eximir el día que tengamos un problema de presentar lo que se tenga que presentar. Entonces, sí, esto pues es nada más, ahora sí que un aviso para que puedan estar al día y con lo que la autoridad pueda requerir a este respecto, ¿no? Y bueno, en estos temas,
las áreas de oportunidad en el tema de las cartas de invitación, pues en principio es lo primero es que se contesten, ¿no? O sea, no, que no quede una carta ahí sin contestar. Que se haga uso de los visores que hay en el SAT. O sea, hoy por hoy el SAT tiene visores donde puedes ver los CFDIs que emitiste, que te emitieron, los complementos de pago, si son tipo, los que tú emitiste o te emitieron tipo PUE, tipo PPD, entonces las notas de crédito. Entonces, realmente, si hoy por hoy está a la mano esa información, pues hay que darle uso y hay que saber leerla para nuestro beneficio, ¿no? Y pues con esto, pues nos debe de llevar a un tema de sustitución de facturas erróneas, ya sea de nosotros o de los proveedores, es decir, de solicitar a los proveedores y hacer una autorrevisión, pues mes a mes o no sé, periódicamente, de tal forma que no haya, pues ahora sí que esos requerimientos formales o que no tengamos que caer en los temas de que el semáforo nos mande a las revisiones electrónicas, ¿no? Y pues tener un mayor control interno para el pago de las facturas, para el cobro de las facturas, para la emisión de las facturas, que al final del día de ahí es de donde emana pues todas estas discrepancias que estamos hablando, ¿no? En el tema del catálogo de cuentas, como comentamos, la revisión del catálogo de los códigos del catálogo de cuenta, la verificación de si sus sistemas que están utilizando realmente cuentan con la infraestructura que se requiere, la identificación de los datos en las cuentas de orden, las políticas de apertura de las cuentas contables, y pues ahora sí que lo que ustedes vayan sumando de acuerdo a lo que vayan viendo en necesidad de su empresa, pero en general estos son los puntos que nos parecieron pues más críticos al respecto. Y de esto, bueno, de estas diferencias o de esto que pueda venir a través de todo lo que se pueda detectar, ya sea de manera de vigilancia o de una revisión formal, pues lo que queremos evitar justo son esos riesgos, ¿no? Como cuáles, pues tener multas y créditos fiscales, tener pérdida de deducciones o acreditamientos, que haya una presunción de operaciones inexistentes o que incluso lleguemos a temas de consecuencias de tipo penal, ¿no? Y también, pues obviamente eso queriendo disminuir el impacto financiero y hasta también, ¿por qué no decirlo?, en cómo se ve nuestra empresa hacia afuera, ¿no? A veces, pues cuidamos mucho la opinión de cumplimiento porque al final del día cada vez vemos más ese impacto pues ahora sí que global, de vernos con una opinión negativa y ya no nos compran o ya no nos contratan, porque cualquier cosa, pues a lo mejor no manda una declaración en cero, pero el que esté mi opinión negativa, el impacto que tiene hacia afuera comercial también es importante, ¿no? Y bueno, por último, también señalar aquí el tema de la materialidad de las operaciones y esto aunado a lo que comentaba ayer Fausto respecto al tema de las nuevas reglas para estos 2026, donde la autoridad también puede pues ejercer revisiones especiales para la detección de documentos falsos. Pues el tema aquí es cómo sí le doy materialidad a las operaciones y no nada más me fijo en el robot, ¿no? Del que hablábamos hace un momento. Bueno, pues la materialidad de las operaciones básicamente tiene su esencia en ver que la operación realmente haya ocurrido, que sí sea real, que sí tenga la empresa la capacidad material, técnica, que tenga el recurso humano para llevarla a cabo, que tenga una razón de negocio para la empresa y que esos entregables pues sean los adecuados, o sea, que tengamos algo donde podamos demostrar, ah, sí, sí me prestó el servicio, ¿no? Igual, a veces creo que lo más parecido que tenemos a esta parte de demostrar la materialidad tendrán el ejemplo las empresas que hoy por hoy solicitan devoluciones, en donde básicamente nos piden la bitácora de quien prestó el servicio, o sea, cualquier situación que huela a servicio es quién prestó el servicio, la escolaridad, el CURP, a veces nos piden los títulos. Entonces, realmente, pues, el tema aquí es
sí tener pues toda la información que vista el servicio, ¿no? Y que no tengamos estos riesgos asociados a no poder demostrar la materialidad. Y esos riesgos, que son los principales focos rojos, pues es empresas que no tienen personal, que no tienen activos, que no tienen infraestructura. Y básicamente a veces es un papel con los socios, pero generan mucho dinero. Entonces el tema es, bueno, ¿quién hace el trabajo, no? Revisar el tema de los domicilios fiscales. Ahí es muy importante también, digo, a lo mejor no es el tema ahorita total de lo que estamos hablando, pero sí es importante y sí le recomendamos verificar a través de su portal cómo está el domicilio, porque a veces puede ser incluso que el domicilio diga que está localizado, pero a veces tiene una leyenda de que no les abrieron, no encontraron el número y eso los va calificando como no localizados. Entonces, revisen también en dónde están ahí para que no vayan a tener un tema frente a esta nueva, pues ahora sí, nueva obligación de poder demostrar la materialidad de cualquier factura que se emita o que se reciba en todo caso, ¿no? Eh, el capital social mínimo también, o sea, empresas que no tienen capital, pero al final del día lo que comentamos, ¿no? Sin nada, pero generan millones. No hay evidencia a veces de empresas que realmente dices, bueno, no lo hago yo, pero tampoco subcontrato, ¿no? Entonces volvemos al mismo tema, ¿quién hace el trabajo? Si no lo haces tú y no hay una subcontratación de nadie, de un servicio especializado, entonces, ¿cómo llegas a esas contrataciones o a esas generaciones de ingresos, ¿no? Los contratos que a veces no cumplen ni siquiera con los requisitos mínimos, no hay informes o los informes que hay, pues es evidente que a veces nada más están así como un memorándum de relleno o algo que no te da realmente la sustancia o realmente te da el soporte de que sí hubo un servicio prestado, no hay correos, no hay minutas. Entonces, pues bueno, todos estos riesgos son los focos que pudiera la autoridad empezar a detectar y que eso también genere revisiones electrónicas, ¿no? Por eso se liga a lo anterior. Entonces, pues aquí la invitación, pues sí es a tener, pues muy amarrado todo lo que tenga que ver con sus proveedores en aras de no caer en estas situaciones y que incluso servicios reales pues se puedan desvirtuar a que la autoridad los quiera catalogar dentro de algún servicio que sea falso y que nos pueda acarrear consecuencias de las que ya hemos estado comentando anteriormente, ¿no? Entonces, pues aquí algunas recomendaciones pues de lo que hay que cuidar y que no es más de lo que ya ahorita comenté, ¿no? Bueno, para poder concluir aquí, de nuestra parte, los retos operativos que nosotros les estamos señalando para cubrir esto que ya se comentó, en principio es el uso de las herramientas que hay del SAT, del IMSS, digo aquí dice SAT, pero creo que es de todo, ¿no? Al final del día, hoy por hoy, si bien es cierto que la fiscalización está así al, al mil por uno, también la verdad es que las herramientas están disponibles, entonces, pues hay que hacer uso de ellas. Al final del día, si la autoridad de esa misma información es de donde se está valiendo para hacernos llegar todas esas revisiones o actos de molestia, pues también nosotros hay que sacarle provecho, hay que saber leerlas y hay que corregir lo que hay hacia atrás y prevenir lo que sea prevenible hacia enfrente, ¿no? También es importante, pues, una capacitación del personal contable y fiscal, hablando de esta área en específico, este, entender cuáles son las implicaciones de no hacer bien una factura, de hacer un pago a un proveedor sin verificar si me mandó el complemento, sin verificar si pagué una factura, pues, siendo en meses anteriores. Entonces, el que todo el equipo esté consciente de esas situaciones, creo que les ahorraría pues dolores de cabeza a la empresa así en general, ¿no? La actualización de sistemas acorde a la legislación vigente y aquí pues creo que digo, se suma el tema ahorita de fiscal, pero seguramente en los próximos 2 días que hablemos con Alejandra, con Yadira,
tendrán ellas también sus comentarios y que irán muy de la mano de esto, ¿no? A veces tenemos sistemas, pero los sistemas no siempre cubren lo que se tiene que enviar y demás, entonces ya no podemos desvincularnos de esa parte de los datos de los datos informáticos digitales para poder estar en cumplimiento oportuno. Y bueno, creo que aquí lo más importante es la coordinación interdisciplinaria que se tienen que dar entre las áreas de las empresas, contable, fiscal, de nóminas, legal, comercio exterior y de sistemas, ¿no? Creo que para todos, hoy por hoy ya es claro que no vivimos en departamentos aislados en las empresas y que lo que hace un departamento sin duda impacta a todos o puede impactar a todos. Entonces, pues sí, es importante la sincronización y la coordinación operativa para poder tener un mejor resultado para, pues, para toda la empresa. Eso sería toda la información de mi parte y pues bueno, agradecerles el espacio y esperando que esa información haya sido de su utilidad. Gracias, Vanessa. Pues aquí nada más creo que tenemos una pregunta que la hicieron muy al principio. Te preguntan, ¿hasta qué año se puede requerir o molestar? ¿Te puede molestar la autoridad? ¿2021 o puede ser más atrás? Según tu experiencia y qué sugerencias nos puedes compartir en mejores prácticas. Bueno, los años que la autoridad tiene para revisar de forma ordinaria son 5 años hacia atrás, que ahorita tendría que ser 2021. Eh, Hay algunas situaciones muy en específico donde los periodos se pueden suspender y los plazos se pueden alargar. Ahí son temas muy particulares. Pero digamos que la regla general son 5 años hacia atrás. Y bueno, para mí las mejores prácticas en este momento, yo empezaría por revisar qué está pasando en mi empresa el día de hoy y qué puedo hacer con eso hacia enfrente. Entonces, eso para mí es lo importante, ¿no? Ahorita partiendo de estoy iniciando, ¿qué puedo corregir? ¿Qué puedo hacer de manera preventiva? Y bueno, lo de atrás hay que evaluar en dónde están, ahora sí que en dónde está lo que le duele a la empresa o lo que ha venido haciendo de manera incorrecta o omisa para ver qué es lo que podría corregir. Hay situaciones en donde de repente incluso nos llevan a una impracticidad de poder corregir ciertas cosas, pero sí creo que el que nos tapemos los ojos y digan, bueno, no pasa nada para atrás y voy para enfrente nada más, tampoco es la mejor solución, ¿no? Porque por lo menos el conocer qué hice para atrás incorrecto o dónde están los errores de atrás, por lo menos me permite conocer el impacto y que no sea una sorpresa si llega algo, ¿no? Saber más o menos por dónde podemos y ver si hay algo de eso todavía que se pueda corregir o autocorregir. Así es, muchas gracias, Vanessa. Yo le sumaría que también siempre hay que ver los riesgos colaterales con otras áreas, ¿no? Porque a veces podemos enfocarnos nada más en este caso, tu tema fiscal al área fiscal, pero a lo mejor si no estamos viendo el impacto que puede tener en otras áreas, llámese comercio, llámese corporativo, ¿no? Pues, a lo mejor incluso pueden cambiar las sugerencias o las recomendaciones, ¿no? Entonces yo creo que también es importante siempre tener esa visión integral, ¿no? Pues creo que no hay más, Vanessa, no hay más preguntas por aquí. Creo que les estaríamos compartiendo por ahí la presentación a los que se incorporaron a escuchar tu plática. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buen día para todos. Los esperamos mañana. Sí, así es. Mañana pues estará acompañándonos Alejandra con el tema en seguridad social. Entonces, pues a la misma hora. Gracias y hasta luego. Buen día a todos. Buen día.